La hiperactividad. Cuando yo era niño, no se conocía la hiperactividad. Los especialistas ya empezaban a hablar, a finales de los años 60, de niños hiperactivos o hipercinéticos. Pero, desde luego, la idea no había llegado aún a la mayoría de los médicos, y mucho menos a los maestros, o a los padres y al público en general. En mi clase éramos unos 50 niños, todos varones, entre los cuales la hiperactividad se supone más frecuente, el triple que en mujeres. Estadísticamente debería haber habido en nuestra clase casi un 10% de niños con trastorno por déficit de atención con hiperactividad, TDAH, en inglés Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD. Debería haber habido 5 niños hiperactivos, más según algunos, pero no había ninguno. No solo no había ninguno, no había ningún niño en mi clase diagnosticado como hiperactivo. Es que no logro recordar a ninguno que ahora, visto desde la distancia, me haga pensar, fulanito menudo uno, seguro que era hiperactivo. Por supuesto, había niños más tranquilos y otros más movidos. Había unos que se portaban bien y otros que no tanto. Había unos que sacaban buenas notas y otros que suspendían. Pero como la incidencia de fracaso escolar ha aumentado desde entonces, no parece que el diagnóstico y tratamiento de la hiperactividad haya mejorado mucho ese problema. Por supuesto que algunas veces estábamos atentos en clase y otras no. Recuerdo haber pasado horas muy agradables mirando por la ventana, charlando con el de al lado o jugando a barquitos. Hoy en día hay muchísimos niños diagnosticados como hiperactivos y muchos de ellos medicados de forma crónica con anfetaminas y otros psicofármacos. Una madre me comentaba, me dijeron en la escuela que por qué no le daba esas pastillas que hay ahora para que se estén quietos, que varios niños en su clase las toman y van de maravilla. Supongo que existen algunos niños en los que la hiperactividad es realmente una enfermedad y que algunos de ellos se benefician de un tratamiento, pero también pienso que muchos expertos considerados serios están diagnosticando y tratando demasiados niños con criterios demasiado amplios. Y estoy seguro de que más allá de esos expertos serios hay también muchos profesionales, muchos padres y muchos maestros diagnosticando y tratando o pidiendo el diagnóstico y el tratamiento para niños a los que aquellos mismos expertos serios, los más entusiastas del tratamiento, jamás tratarían. Solo así se explica la explosión de la epidemia de hiperactividad y las abismales diferencias en la incidencia de la enfermedad a lo largo del tiempo y del espacio. Según los datos presentados por los Centros for Disease Control, CDC, en su página web, os la dejaré en los comentarios, en el año 2007 el 9,5% de los niños norteamericanos entre 4 y 17 años habían sido diagnosticados de TDAH. Y de ellos, 2/3 recibían medicación, más de 5 millones de enfermos, de ellos casi 3 millones medicados. La incidencia era mayor en los varones, 13,2, que en las niñas, 5,6. Pero además, una vez diagnosticado, un chico tiene 2,8 veces más probabilidades de recibir medicación que una chica. La distribución dentro de los Estados Unidos es muy variable. Hay estados como Carolina del Norte o Alabama donde están diagnosticados como hiperactivos más del 14% de los niños, mientras que en otros, como California o Utah, no llegan al 7%. En Carolina del Norte tomaban medicación el 9,4% de la población infantil, frente a solo el 1,2% en Nevada o el 2,3% en California. Los CDC nos informan de que la tasa de diagnóstico se ha incrementado en un 3% anual entre 1997 y 2007, un 3% sobre la tasa anterior, no sobre el total de niños, es decir, no aumentó, por ejemplo, del 5% al 8%, sino del 5 al 5,15% en un año. Nada hace pensar que el aumento se vaya a detener. Y en efecto, el 31 de marzo de 2013, The New York Times publica su propio análisis de nuevos datos recogidos por el CDC, con encuestas a 76.000 padres que han sido diagnosticados el 10% de las chicas y el 19% de los chicos. 1 de cada 5 adolescentes varones norteamericanos está oficialmente enfermo de hiperactividad, y las diferencias entre estados siguen siendo enormes. Alrededor del 23% en Carolina del Sur o Luisiana, menos del 10% en California o Nevada. El concepto de enfermedad. ¿Cómo se puede explicar esas diferencias dentro de un mismo país? Nadie parece creer que de verdad los niños de Carolina del Norte estén mucho más enfermos que los de California. Lo que ocurre es que los médicos y psicólogos de Carolina tienen más costumbre de diagnosticar hiperactividad y tratarla con medicamentos, o tal vez que los maestros y profesores de Carolina tienen más costumbre de decir a los padres que lleven a su hijo al médico porque su conducta no es normal.
El problema es que a menudo resulta difícil decidir quién está enfermo y quién no. Incluso resulta difícil decidir qué constituye una enfermedad y qué no. En general, una enfermedad es una alteración de nuestro organismo que produce dolor, sufrimiento, incapacidad, invalidez o muerte. Probablemente todo el mundo está de acuerdo en que una persona está enferma si tiene un hueso roto, una pulmonía o un cáncer. Bueno, no todo el mundo. Se podría argumentar que una persona puede estar sana pero tener un hueso roto. Las heridas y traumatismos no son exactamente enfermedades. Y probablemente todo el mundo estaría de acuerdo en que el pelo rubio, los ojos azules o la nariz aguileña no son enfermedades. ¿Pero son enfermedades la caspa o la calvicie? Pues dependerá de las opiniones de cada uno. Quienes creen que la salud consiste en tener pelo en la cabeza y no tener caspa pensará que la alopecia y la dermatitis seborreica son enfermedades. Otros pueden pensar que tener pelo o no tener son simplemente dos posibilidades igual de normales en el ser humano, lo mismo que ser rubio o moreno. Algunos opinarán que la alopecia es normal a partir de una cierta edad, pero debe considerarse una enfermedad en el niño y adolescente. Otros pensarán que la alopecia es normal en varones, pero no en mujeres. Unos aducirán que ser calvo no acorta la vida, no duele y no incapacita al sujeto y por tanto no es una enfermedad. Pero otros podrán decir que algunos calvos son objeto de mofa o sufren vergüenza o baja autoestima. Están acomplejados, como se decía hace unos años, y por lo tanto la calvicie produce sufrimiento y es una enfermedad. ¿Son enfermedades la hipertensión arterial o el colesterol elevado? Probablemente sí en sus grados extremos. La crisis hipertensiva, que produce rápidamente afectación cerebral y renal, o algunas hiperlipidemias hereditarias que dan niveles muy altos y graves y complicaciones. Pero estrictamente hablando, la presión y el colesterol elevados no son habitualmente enfermedades, sino solo factores de riesgo, que a la larga aumentan la probabilidad de sufrir una enfermedad de verdad, como la angina de pecho o la embolia cerebral. También la piel blanca es un factor de riesgo que aumenta la incidencia de cáncer de piel, pero nadie piensa que ser de raza blanca sea una enfermedad. Si en vez de haber en el mundo cientos de millones de personas con la piel blanca, fuéramos todos negros y de vez en cuando naciese un niño blanco, digamos uno de cada 5.000, ¿no lo consideraríamos una enfermedad? Probablemente se llamaría hipopigmentación cutánea familiar o déficit congénito de la melanina, debido a una mutación en alguno de los genes que regulan el funcionamiento de los melanocitos, y se consideraría una enfermedad que facilita las quemaduras solares y el cáncer de piel, además de producir rechazo social y baja autoestima. Si admitiéramos que la hipertensión y el colesterol alto son enfermedades, nos encontraríamos con otro problema. ¿Cuál es el límite de la normalidad? Eso ocurre en todas las enfermedades y cuya definición se basa en la medición de un valor sobre una escala continua. La neumonía, el cáncer, la varicela se pueden considerar enfermedades dicotómicas. O la tienes o no la tienes. Pero el colesterol, la hipertensión, el enanismo, la obesidad, la pubertad precoz o la anemia se basan en una escala continua. De forma arbitraria definimos un nivel de hemoglobina en sangre que distingue a los sanos de los enfermos. ¿De verdad la persona que tiene 11,9 gramos de hemoglobina está anémica y la que tiene 12 está sana? De vez en cuando, a un comité de expertos se le ocurre modificar la definición y de un plumazo millones de personas pasan de sanas a enfermas o viceversa. Puede que todo esto resulte sorprendente, casi escandaloso para algunos lectores. Nos gustaría pensar que estar sano y estar enfermo son cosas objetivamente distintas y que los médicos saben cómo distinguir y curar a los enfermos. En realidad, los médicos llevan décadas preocupados por la dificultad para definir la enfermedad. Véase el capítulo de Campbell, ya en 1976 o el más reciente de Smith. Y en los últimos tiempos el problema se ha visto agravado por el marketing de la industria farmacéutica. Las enfermedades se publicitan, se venden, se potencian o simplemente se inventan después de inventar el medicamento que las cura. Casi nadie hablaba de impotencia antes de inventarse el Viagra. Después el tema empezó a aparecer regularmente en la prensa y en la televisión. Algunos famosos salieron del armario para confesar su problema y ayudar a otros hombres a tomar conciencia, y pronto se inventó un nombre: disfunción eréctil, más bonito que impotencia. Otras enfermedades ampliamente publicitadas son la menopausia, la andropausia, la fobia social, antes llamada timidez.
Si le interesa el tema, les recomiendo el libro Los inventores de enfermedades, de George Blanch, o el número monográfico que la revista científica PLOS Medicine dedicó en abril de 2006 a la promoción o venta de enfermedades, Disease Mongering. También os dejaré aquí las páginas que nos da en los comentarios del vídeo, ¿ok? El que una situación se considere o no enfermedad tiene importantes implicaciones positivas y negativas, y los intereses comerciales no son los únicos en juego. Algunos cirujanos que ponen prótesis mamarias aseguran que lo suyo no es simple cirugía estética, sino que están curando una enfermedad que produce gran sufrimiento a sus víctimas, la hipomastia, pechos pequeños. Mientras algunas personas, como los homosexuales, luchan contra la etiqueta de enfermedad e insisten en que están perfectamente sanos. Otros, como los afectados por sensibilidad química múltiple, luchan por ser reconocidos como enfermos. Pues eso representa obtener comprensión, apoyo, tratamiento, tal vez la baja médica y sobre todo que se reconozca que de verdad tienen algo, que no están locos. Aunque el estar loco sería de por sí una enfermedad, pero para muchos la enfermedad mental tiene todavía connotaciones negativas y prefieren tener una enfermedad orgánica. En otros casos, el ser considerado sano o enfermo puede tener importantes consecuencias morales o incluso penales. No es lo mismo ser un borracho que un alcohólico, un jugador que un ludópata, un incendiario que un pirómano. Considerar que la hiperactividad es una enfermedad puede tener consecuencias positivas. El niño hiperactivo ya no es plenamente responsable de sus actos, ya no le pueden, al menos en teoría, reñir y castigar como gamberro. En vez de gritos y reproches merece respeto y ayuda especial. Pero también puede haber consecuencias negativas, estigma social, tal vez dificultades para ser admitido en ciertos colegios, incluso más adelante para encontrar trabajo, disminución de la autoestima, sensación de no ser normal y sobre todo, en mi opinión, la posibilidad de ser tratado con anfetaminas y fármacos similares durante años. Aunque por supuesto los partidarios de tales tratamientos afirman que esa es precisamente la gran ventaja de ser diagnosticado como hiperactivo. El campo de la psiquiatría se presta especialmente a la aparición de enfermedades controvertidas. ¿Dónde está el límite entre ser distinto o raro y estar loco? Un profesor mío de psiquiatría decía: la humanidad se divide en psicóticos, que son los locos, y neuróticos, que son los cuerdos. Cuando la enfermedad es orgánica, el límite puede ser arbitrario, pero al menos se puede medir de forma más o menos objetiva. Podemos saber si la presión está por encima o por debajo de 14/9. O si la glucemia, azúcar en la sangre, en ayunas está por encima o por debajo de 126. Pero ¿cómo saber si un niño es más activo o menos atento de lo normal? Y así, la hiperactividad es precisamente una de las enfermedades inventadas, o al menos enormemente exageradas, de las que se habla en el libro de Blanch y la revista PLOS. Le dedico un artículo entre las enfermedades vendidas, con el título La medicina va a la escuela, los profesores como promotores de la enfermedad para el TDAH. Christine Phillips explica que los maestros tienen un importante papel en la detección, diagnóstico o incluso tratamiento de la hiperactividad, pues a menudo les toca a ellos administrar la medicación, y que pueden influir sobre los padres para que acepten o rechacen el diagnóstico o el tratamiento. Por ello, la industria farmacéutica intenta influir sobre los profesores, sea directamente, sea a través de fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro generosamente subvencionadas por la industria. La autora pone ejemplos en lengua inglesa. No es difícil encontrar otros similares en lengua española. Por ejemplo, www.tdahmexico.com, www.trastornohiperactividad.com y http://www.tdah.net. De todas formas, os los voy a poner en los comentarios. Los tres contienen materiales específicos para maestros y también para las familias. La primera es una página de Novartis, la segunda que incluye un test de autodiagnóstico de Janssen, la tercera de Rubio. Los tres fabrican el mismo medicamento, metilfenidato, bajo sus principales nombres comerciales: Ritalin, Concerta y en España Rubifen. Phillips señala que la promoción de fármacos disfrazada de formación para profesionales es tan común en el ámbito médico que muchas universidades enseñan a los estudiantes de medicina a criticar los materiales promocionales
y propone que los estudiantes de magisterio reciban el mismo tipo de formación. La mala prensa de la hiperactividad. En el mismo número monográfico de la revista PLOS aparece un artículo de Steven Voloshin y Lisa Schwartz sobre la forma en que los medios de comunicación han sido usados en la campaña de venta de otra enfermedad, el síndrome de las piernas inquietas. La enfermedad existe, se trata de gente que necesita levantarse a medianoche y caminar un rato porque nota una desagradable sensación en las piernas. Por supuesto, el problema puede ser grave cuando los episodios son intensos y frecuentes y causan insomnio y sufrimiento, y algunas personas pueden necesitar ayuda médica y beneficiarse de un tratamiento. Pero para el laboratorio GlaxoSmithKline, que había inventado un nuevo tratamiento, ropinirol, el número de enfermos espontáneos no era suficiente, y en 2003 inició en los Estados Unidos una campaña de concienciación sobre las piernas inquietas. Había que convencer a miles de personas que tenían síntomas leves, que nunca se habían preocupado por ello y que nunca habían consultado a un médico por ese motivo, de que tenían una enfermedad y necesitaban un medicamento. Voloshin y Schwartz analizaron 33 artículos sobre las piernas inquietas aparecidos en los principales diarios norteamericanos entre 2003 y 2005. Agruparon las estrategias publicitarias en 3 grandes grupos. 1. Exagerar la prevalencia. 2. Fomentar el diagnóstico. 3. Sugerir que el tratamiento. Empezamos por el número 1. Exagerar la prevalencia, frecuencia de la enfermedad. Aceptar de forma acrítica la definición de la enfermedad y unas supuestas cifras de prevalencia muy altas. 12 millones de norteamericanos. Destacar las consecuencias más graves, ofrecer anécdotas solo de los pacientes más graves. Puede llevar al suicidio. El número 2. Fomentar el diagnóstico. Se dice que los médicos no conocen la enfermedad, que los pacientes no son conscientes de su problema. Se hacen elogios de asociaciones sin ánimo de lucro sin explicar que están subvencionadas por la industria y se promueve el autodiagnóstico, no se menciona el riesgo de sobrediagnóstico y de convertir en enfermos a personas que se sentían bien y vivían felices. La tercera, sugerir que el tratamiento farmacológico es necesario en todos los casos. Los beneficios del medicamento se exageran con descripciones puramente anecdóticas, curaciones poco menos que milagrosas, sin dar cifras concretas de eficacia. No se dan cifras de posibles efectos secundarios o no se menciona en absoluto. No se menciona la ausencia de estudios a largo plazo. No piense el lector que está hablando de periodistas pagados para publicar mentiras. Eso sí existe, debe ser muy raro. Estoy seguro de que la mayoría de esos artículos han sido publicados de buena fe. Los periodistas reciben comunicados de prensa prácticos, resúmenes que les facilitan el trabajo. Son invitados a conferencias y congresos, escuchan a expertos entusiastas. Y los expertos entusiastas probablemente tampoco están corrompidos. Tampoco están mintiendo a cambio de dinero. Simplemente, como en cualquier actividad humana, las personas tienen distintas opiniones. Los laboratorios farmacéuticos buscan médicos cuyas opiniones les convienen y les ayudan, les pagan congresos, les conceden becas de estudio o de investigación, los asesoran y apoyan para investigar. Esos médicos se forjan una reputación y una brillante carrera. El número de publicaciones científicas es un criterio importante para ascender en la profesión, para convertirse en profesor o en jefe de servicio. El partidario de un determinado tratamiento acaba convirtiéndose en experto en el tema. Lo invitan a dar conferencias, muchas veces subvencionadas por los laboratorios, y los periodistas lo escuchan y lo entrevistan. El 22 de enero de 2013, el diario El Mundo publicó un artículo sobre la hiperactividad, ahí os lo dejo también, y dice: pocos días antes mi editora me había recomendado hablar del tema en mi libro, así que el titular llamó a mi atención en un resumen de prensa en internet. Perderle el miedo a la hiperactividad, decía. Perderle el miedo, me dije, porque tampoco es un problema tan grave ni requiere tanta medicación. Pero, oh sorpresa, el artículo dice todo lo contrario. Hay que perderle el miedo a diagnosticar el TDAH, hay que perderle el miedo al uso de los psicofármacos en niños. Y así es como se cierra el círculo. Empecé a buscar información a partir de un artículo en un periódico y he llegado hasta un artículo científico que analiza la promoción de enfermedades en la prensa. El artículo de El Mundo surge a raíz de la publicación de un estudio por el Dr. Getahun y colaboradores de la Fundación Kaiser Permanente, una especie de mutualidad sanitaria en Estados Unidos que dispone de varios hospitales.
La principal conclusión del estudio es que entre más de 800.000 niños atendidos por la organización entre 2001 y 2010, el 4,9 fueron diagnosticados con TDAH. Y la cifra había aumentado notablemente a lo largo de esos años. Los blancos tenían casi el doble de TDAH que los hispanos y los negros estaban un poco en medio. Y ya está, no hay más noticia. No es que hayan descubierto la cura ni nada por el estilo. Este tipo de noticias médicas, a veces bastante insubstanciales, a veces demasiado prematuras, solo llegan a los diarios generalmente porque las principales revistas médicas emiten regularmente comunicados de prensa. El periodista español cita correctamente a Getahun al hablar de dimensiones epidémicas, pero luego cita a varios expertos españoles y una de ellas dice que la prevalencia de TDAH en edad infantil en España ronda entre el 5 y el 7%, un porcentaje que está dentro de la media mundial y que se mantiene estable desde hace décadas. En realidad, la cifra de diagnósticos y la de tratamientos farmacológicos se ha disparado en los últimos años, lo mismo en España que en los Estados Unidos. Es de creer que la experta consultada se acoge a la teoría de que todos esos niños hiperactivos ya estaban ahí, pero sin diagnosticar. Nombran a Ramón y Cajal como ejemplo de niño hiperactivo. Parece que no le fue tan mal sin tratamiento, diría yo. Otra experta afirma que la medicación es la primera opción en el 80% de estos pequeños y también insiste en desmitificar la mala imagen que arrastran estos fármacos. Otro apunta, en mi opinión, el reto actual son los niños no diagnosticados. En demasiados casos, ni los familiares ni sus educadores reconocen el problema. Vemos varios de los rasgos señalados por Voloshin en los artículos que publicitan enfermedades. Se fomenta el diagnóstico, se advierte que el problema no se reconoce, se recomienda el tratamiento farmacológico generalizado y no se mencionan, es más, se niegan los posibles efectos secundarios. El entusiasmo de los expertos contrasta con la frialdad de la ficha técnica. Todos los medicamentos tienen un prospecto, el papelito que viene en la caja y una ficha técnica, un documento bastante más largo con información destinada a los médicos. Hay quien todavía piensa que los laboratorios ponen en el prospecto lo que les da la gana, pero no, es así. Al menos ya no es así desde hace años. Son documentos muy serios, supervisados y aprobados por las autoridades sanitarias e idénticos para todos los países en la Unión Europea. La ficha técnica y el prospecto de todos los medicamentos pueden consultarse en la web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. La web es www.aemps.gov de gobierno.es/CIMA. Acabamos de leer que, según una experta, la medicación es la primera opción, pero la ficha técnica del metilfenidato afirma: el tratamiento con metilfenidato no está indicado en todos los niños con TDAH y la decisión de usar el fármaco debe basarse en una evaluación muy completa de la gravedad y cronicidad de los síntomas en relación con la edad de los niños. La seguridad y eficacia del uso a largo plazo, más de 12 meses, del metilfenidato no se ha evaluado de forma sistemática en estudios controlados. Metilfenidato no se debe utilizar en niños menores de 6 años de edad. No se han establecido la seguridad y eficacia en este grupo de edad. Para los efectos secundarios, a los que nos han dicho que hay que perder el miedo, citaré el prospecto de Concerta, 27 miligramos, porque la ficha técnica se hace demasiado larga. Frecuentes. Puede afectar hasta 1 de cada 10 personas. Latidos cardíacos irregulares, palpitaciones, cambios o alteraciones del estado de ánimo o cambios de personalidad. Poco frecuentes, puede afectar hasta 1 de cada 100 personas. Pensamientos o sentimientos suicidas, ver, sentir u oír cosas que no son reales, son síntomas de psicosis. Habla y movimientos del cuerpo descontrolados, síndrome de Tourette, signos de alergia como sarpullido, picor o urticaria en la piel, hinchazón de la cara, labios, lengua, otras partes del cuerpo, respiración entrecortada, dificultad o problemas para respirar. Raros, puede afectar hasta 1 de cada 1000 personas. Sentirse excepcionalmente exaltado, más activo de lo normal y desinhibido, manía. Muy raros, puede afectar hasta 1 de cada 10.000 personas. Infarto, muerte súbita, intención suicida, crisis, ataques, convulsiones, epilepsia, descamación de la piel o manchas rojas purpúreas,
inflamación o bloqueo de las arterias en el cerebro, espasmos musculares incontrolados que afectan a los ojos, la cabeza, el cuello, el cuerpo y el sistema nervioso como consecuencia de la falta de circulación sanguínea en el cerebro. Disminución del número de células sanguíneas, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, que puede causar más riesgo de coger infecciones y provocar más fácilmente sangrado y moretones. Aumento repentino de la temperatura corporal, tensión arterial muy alta y convulsiones graves, síndrome neuroléptico maligno. No es totalmente seguro que este efecto adverso sea causado por metilfenidato u otros medicamentos tomados en combinación con metilfenidato. No conocida. La frecuencia no puede ser estimada de los datos disponibles. Pensamientos no deseados que reaparecen, desvanecimiento inexplicado, dolor en el pecho, respiración entrecortada, puede ser signos de problemas cardíacos. Parálisis o problemas con el movimiento de la vista, dificultad en el habla, puede ser signos de problemas de los vasos sanguíneos en su cerebro. Esta es solo la lista de los efectos secundarios potencialmente graves. Hay otra lista aún más larga de efectos secundarios habituales, leves como dolor de cabeza, sensación de nerviosismo, dificultad para dormir, más de 1 de cada 10, o desorientación, confusión o visión doble, hasta 1 de cada 1000. Desde luego, los efectos secundarios muy raros son eso, muy raros. No deberían asustarnos cuando el medicamento es realmente necesario para tratar una enfermedad grave. Y las palpitaciones, aunque sean muy frecuentes, no suelen tener importancia. Pero el que 1 de cada 100 pacientes pueda presentar ideas suicidas o alucinaciones no me parece que sea para perderle el miedo a la medicación. En 2012, François Gonon y sus colaboradores del Centro Nacional de Investigación Científica de Burdeos publicaron un artículo titulado ¿Por qué la mayoría de los hallazgos biomédicos recogidos en los periódicos resultan ser falsos? El caso del trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Es pura coincidencia, los autores no están directamente interesados en el TDAH, sino que simplemente lo han tomado como un ejemplo para analizar las noticias científicas en la prensa general. Para ello, y consultando una base de datos que cubre cientos de periódicos en lengua inglesa, identificaron los 10 artículos de investigación sobre TDAH que más eco habían alcanzado en la década de los 90. En total encontraron 223 noticias de prensa sobre esos 10 artículos. Luego buscaron en la base de datos de publicaciones científicas otros estudios posteriores. Encontraron 67 sobre los mismos temas y analizaron si esos nuevos datos confirmaban o desmentían los 10 estudios iniciales. Finalmente identificaron todas las noticias de prensa. Solo encontraron 57 que se hacían eco de esos 67 nuevos estudios. Pues bien, de los 10 estudios iniciales, solo 2 fueron confirmados, que el azúcar y el aspartamo no producen hiperactividad y que el consumo de metilfenidato aumentó en los Estados Unidos. Otro estudio que pretendía que el metilfenidato producía efectos completamente distintos en niños hiperactivos o sanos, efectos visibles en una resonancia magnética, no ha sido confirmado, ni se cree que lo sea jamás, porque el análisis detallado del estudio original indica que sus conclusiones son probablemente falsas. 3 han sido completamente refutados por investigaciones posteriores. En 2 casos, por investigaciones de los mismos autores que hicieron el primer estudio. Ni el metabolismo cerebral de la glucosa estaba alterado, ni la resistencia genética a la hormona tiroidea tenía nada que ver con la hiperactividad, ni era posible detectar la hiperactividad mediante una tomografía computarizada por emisión de fotones individuales. Las conclusiones de otros 4 estudios, aunque no refutadas, han sido muy atenuadas por los estudios posteriores. Otro gen alterado, que no influye tanto como se pensaba, los antidepresivos que no parecen tan útiles en la hiperactividad como sugería un primer estudio en ratones, el tratamiento con anfetaminas que no parece evitar que los pacientes acaben cayendo en la droga y finalmente el tratamiento farmacológico que no es tan superior a otros tratamientos como parecía. La mayoría de esos nuevos estudios que contradicen los resultados preliminares obtuvieron poco o ningún eco en la prensa general. En conjunto, señalan Gonon y colaboradores, los 10 estudios estrella favorecen una visión medicalizada y orgánica de la hiperactividad. Genes, analíticas, tomografías, medicamentos, nada, por ejemplo, sobre psicoterapia o técnicas de educación especial. ¿Y por qué, a fin de cuentas, la mayoría de las noticias sobre descubrimientos médicos resultan ser falsas? Tal vez, según Gonon, precisamente porque son noticias.
Los diarios publican sobre todo hallazgos novedosos. Por desgracia, existe en medicina un fuerte sesgo de publicación. Los estudios que dan resultados positivos, el medicamento que sí que cura, la prueba que sí que sirve para el diagnóstico, el gen que sí que está alterado, tiene muchas más probabilidades de ser publicado en revistas científicas. El excelente libro de Ben Goldker analiza en profundidad las causas y las graves consecuencias de este problema. A veces, por motivos económicos, las compañías farmacéuticas pueden ocultar estudios que no les son favorables. Pero incluso cuando no hay dinero en juego, muchos científicos parecen pensar: total, no he descubierto nada, no vale la pena que lo publique. Como consecuencia, el primer estudio publicado sobre un determinado tema es probable que sea positivo, y los estudios negativos que aparezcan después ya no son noticia. Las causas del TDAH. Otro argumento que se da a favor o en contra de la validez de la hiperactividad como verdadera enfermedad es el de su posible base biológica. He encontrado el argumento en los dos bandos. Unos hablan de una probable base genética y eso, dicen, sería prueba de que es una verdadera enfermedad. Pero el argumento es absurdo. Muchos rasgos tienen base genética, como el color de los ojos o el del pelo, y no por eso son enfermedades. Otros se van al otro extremo. La hiperactividad, dicen, no es una enfermedad porque no hay ningún análisis, ninguna radiografía, ninguna biopsia que salga alterada, porque todo está en la mente. Es un argumento igual de absurdo. Muchas enfermedades mentales están solo en la mente. La psicosis maníaco-depresiva o la paranoia no se diagnostican con análisis o radiografías. No, el hecho de que exista una base orgánica no tiene nada que ver con el hecho de que consideremos o no la hiperactividad como una enfermedad. ¿Y si se han encontrado alteraciones genéticas? Sí. Incluso existe la teoría de que la hiperactividad, interés disperso por múltiples sucesos, iniciativa para explorar y probar cosas nuevas, reacciones rápidas, desprecio del peligro, podría haber tenido ventajas para la supervivencia del cazador prehistórico. Si no fuera así, si una alteración hereditaria solo causase problemas, difícilmente afectaría a un 5 o 10% de la población. Quedan pocos cazadores prehistóricos, pero todavía nuestra sociedad permite a los adultos una amplia variedad de forma de vida. Unos, tal vez la mayoría, se pasan la vida sentados tras una mesa de despacho, pero otros se dedican al deporte o a la música, vigilan bosques, apagan incendios, patrullan o barren calles. Hay gente que se sienta todos los días durante 40 años en la misma silla y gente que coge el avión todas las semanas. Hay quien pasa el día sin hablar con nadie y quien está todo el rato de cara al público en un mostrador. A todos los respetamos, cada cual tiene derecho a vivir su vida. A muchos que viven de forma poco convencional incluso los admiramos. El que sale por la tele cazando serpientes y cocodrilos se moriría de aburrimiento si tuviera que trabajar cada día en un despacho. Y la funcionaria del registro civil se moriría de miedo si la enviasen a la selva de Malasia a cazar serpientes. Pero ambos fueron a la misma escuela, se sentaron juntos en el mismo pupitre, tuvieron que abrir el libro por la misma página para leer el mismo párrafo, hacer las mismas 4 divisiones para el miércoles, responder a las mismas preguntas en los mismos exámenes. Siempre he pensado que los cazadores de cocodrilos lo debieron de pasar muy mal en la escuela. Si aceptamos que los adultos podemos vivir, trabajar o divertirnos de formas muy diferentes, ¿por qué creemos que todos los niños deben aprender del mismo modo y adaptarse al mismo tipo de escuela? Sí, existe una base biológica genética para el TDAH, pero no es una de esas cuestiones de genética básica como el grupo sanguíneo o el RH, sino que hay varios genes involucrados y no se conocen todos, que interaccionan de forma variable con diversos factores ambientales que tampoco se conocen totalmente. Del mismo modo que puede haber, por ejemplo, genes que predispongan a sufrir cáncer o hipertensión, pero con los mismos genes el resultado es distinto si fumas o si no fumas, si tomas mucha sal o poca. Así que ante el hecho innegable de que en las últimas décadas ha aumentado espectacularmente el número de niños diagnosticados y tratados por TDAH, caben dos posibilidades. Una, los niños de ahora son igual de hiperactivos que los de antes, solo que antes nadie se daba cuenta y no se diagnosticaban, o tenían otro nombre, o se les llamaba revoltosos, traviesos, gamberros, o tal vez nuestra sociedad los toleraba mejor y la hiperactividad no causaba tantos problemas. Los niños de ahora son más, o dos, los niños de ahora son más hiperactivos que los de antes, y si es así, ¿cuál es la causa? ¿Qué hemos hecho para poner a los niños nerviosos? Probablemente hay un poco de ambas cosas. Nuestra sociedad exige cada vez una mayor uniformidad entre los niños, tolera peor a los que son distintos.
Ahora, por ejemplo, la educación básica obligatoria dura hasta los 16 años. En mis tiempos era hasta los 14. Y un siglo atrás, entrar de aprendiz en un taller a los 10 o 12 años se consideraba algo normal y honorable. Había opciones para los que no se adaptaban al entorno escolar, para los que no servían para estudiar. Hoy en día solo hay una alternativa al éxito, el fracaso escolar. Tampoco era habitual hace unas décadas quedarse a comer en la escuela, ni hacer actividades extraescolares. Cada vez los niños tienen menos tiempo de juego libre, de hacer lo que quieren, y más tiempo de actividades organizadas y supervisadas por adultos. Antes solo teníamos maestros, ahora también hay entrenadores deportivos, monitores de ocio. No solo hay que estar 6 horas al día sentado en un pupitre atendiendo al profesor, es que para pegarle patadas a un balón también tienes que escuchar explicaciones, seguir instrucciones, colocarte donde te dicen. Ya ni jugar pueden tranquilos porque alguien les dice si están jugando bien o mal. Pero también estamos haciendo cosas que ponen a los niños más nerviosos. Llevarlos a la guardería, dejarlos ver la tele en los primeros años, hiperestimularlos. Vayamos por partes. En Estados Unidos, el NICHD, Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano, comenzó a principios de los 60 un estudio sobre el cuidado infantil inicial y el desarrollo juvenil. Más de 1.000 niños en 10 ciudades fueron seguidos de forma intensiva desde su nacimiento. Y al entrar en preescolar, hacia los 4 años y medio, se observó que los que habían pasado más tiempo en la guardería o en otros tipos de cuidado fuera de la familia tenían más problemas de agresividad, desobediencia y conflicto con los adultos, según las valoraciones de los maestros y de los propios padres. Los problemas persistían a los 15 años. Bandel y Coles dicen: cuantas más horas pasadas en la guardería, más impulsividad y más conductas de riesgo, tabaco, alcohol y drogas. No estoy diciendo que los niños que han ido a la guardería se conviertan en delincuentes o drogadictos. Simplemente que hay unas diferencias leves, pero apreciables y estadísticamente significativas en las puntuaciones medias en una serie de valoraciones psicológicas. No estoy diciendo que ir a la guardería provoque hiperactividad. No he podido encontrar ningún estudio sobre ese tema. Pero creo que la impulsividad, la desobediencia y los conflictos con los adultos, aunque no sean un auténtico TDAH, pueden llevar a un falso diagnóstico, cuando evidentemente hay tantos falsos diagnósticos. Y tal vez, al tener en la clase a varios niños que son, por término medio, algo más conflictivos, contribuya a que los maestros pierdan la paciencia y manejen peor a los niños hiperactivos. En cuanto a la televisión, Christakis y colaboradores en 2004, en un estudio sobre más de 1.000 niños norteamericanos, encontraron una relación entre el número de horas de ver la televisión al año y a los 3 años de edad y los síntomas de hiperactividad a los 7 años. Es un tema controvertido. En 2006, Steven y Muslow no encontraron ninguna relación entre televisión e hiperactividad en otra muestra de 5.000 niños norteamericanos. En 2010, Chen y colaboradores sí que encontraron un efecto en casi 500 niños japoneses. Los que a los 18 meses veían más televisión tenían más síntomas de hiperactividad y menor actividad social a los 30 meses. Swing y colaboradores, por su parte, estudiaron 2 grupos, uno de 1.300 niños, 6 a 12 años, y otro de 200 adolescentes y adultos jóvenes, 18 a 32 años, y encontraron que los que pasaban más horas al día viendo la tele o jugando a videojuegos tenían más problemas para mantener la atención. Ninguno de estos estudios es aleatorio, es decir, cada niño veía la televisión que quería o que sus padres le permitían, no la que le decía el investigador, por lo que no se puede afirmar que la asociación sea causal. Quizás el tipo de padres que deja a niños pequeños muchas horas delante de la tele los trata también de otra manera el resto del día. Quizás lo importante no es el tiempo de ver la tele, sino el tiempo perdido de no hacer otras cosas mejores, como moverse, jugar o hablar con niños o adultos. Podría haber incluso una relación inversa. Tal vez los niños ya eran hiperactivos antes de ver la tele y precisamente sus desesperados padres intentaron ponerlos los dibujos para ver si así se estaban un rato quietos. Una interesante teoría es que la tele, lo mismo que los vídeos, ordenadores y videojuegos, cambia demasiado rápido. Los recién nacidos ven desde el primer día, pero necesitan años de práctica y juego para aprender a comprender lo que están viendo. Necesitan años de práctica, valorar las distancias, los tamaños, los movimientos. Comprender que un objeto es el mismo aunque parezca distinto visto desde otro ángulo o con otra luz. Por poner un símil seguramente demasiado simplista, el cerebro del niño es como un ordenador que aún no tiene instalados los programas.
El programa de reconocimiento visual lo va construyendo cada niño a partir de las repetidas experiencias de los primeros años, pero la tele y otras pantallas ofrecen unas experiencias visuales totalmente apartadas de lo que es normal ver en la vida real, experiencias que no permiten al cerebro programarse de forma adecuada. ¿Cuál es la escena más movida y agitada que podemos contemplar en la vida real? ¿Un partido de fútbol? Básicamente es un fondo verde, siempre verde, en el que unas pocas figuras de colores se mueven lentamente. Y la mayor parte de las cosas que un bebé contempla cada día son todavía más estables. El rostro de su madre que sonríe y mueve los labios, un juguete que el mismo niño mueve sobre un fondo estático. Mire, en cambio, la televisión, durante un minuto, muchas veces la escena cambia completamente cada pocos segundos. En primer plano de una cara, otro primer plano de otra cara, un plano general de una batalla, una explosión, un coche a toda velocidad, de pronto un anuncio de yogur. En 2011, reafirmando previas recomendaciones de 1999, la Academia Americana de Pediatría, AAP, recomendó que los niños menores de 2 años no vean la tele, ni vídeos, ni ordenadores u otras pantallas. Y aquí enlazamos con el tema de la hiperestimulación. Hay programas de televisión y DVD presuntamente educativos que se promocionan como especialmente dirigidos a los bebés. Y al respecto, esto es lo que dice la APP. El tiempo de juego no es estructurado, es más valioso para el cerebro en desarrollo que la exposición a cualquier medio electrónico. Juego no estructurado, juego en el que el niño puede hacer lo que quiere, como quiere, cuando quiere, sin tener que seguir las absurdas reglas de los adultos, porque el juego es demasiado importante en el desarrollo del niño. Hace décadas se vio que los niños poco estimulados tenían serios retrasos en su desarrollo psicomotor. Ese poco estimulados se refiere a niños semiabandonados, en orfanatos con poco personal. En los buenos orfanatos los niños están suficientemente estimulados. Se refiere a la ausencia de la estimulación normal, la que quiere el niño y la que cualquier niño recibe cada día. Por desgracia, la idea fue pasando de boca en boca y deformándose, hasta convertirse en algo así como: si estimulas mucho a tu bebé, se convertirá en un genio. No, lo que necesita el bebé no es una vorágine de luces y sonidos sin sentido que le ponga las neuronas de punta. Necesita calma y tiempo, y situaciones reales, y cosas que cambian poco a poco, y tiempo para reflexionar sobre ellas. Y la presencia de sus padres que le responden y lo guían y lo ayudan a interpretar el mundo. Y no piense que usted no sabe hacer esas cosas y que necesitará leer un libro o hacer un cursillo sobre estimulación psicomotriz, porque es facilísimo y todo el mundo lo sabe hacer. Lo hicieron nuestros abuelos y lo hicieron los tatarabuelos de nuestros tatarabuelos. Al principio solo abrazaban a sus hijos y los mecían y les susurraban y les cantaban. Más adelante les mostraban cosas y les sonreían y los animaban. Luego les contaban cuentos y les enseñaban dibujos y le ponían subtítulos al mundo. Pero solo un ratito. Sobre todo estaban allí y dejaban que el niño siguiera su ritmo. A ratos el bebé y el niño necesitan que sus padres estén con ellos a su lado, diciéndole cosas y mirándolo e interaccionando de forma directa. Y otras veces lo que necesitan es que les dejen en paz. No que los dejen solos, sino que les dejen en paz, que los lleven en brazos en silencio o que estén cerca, disponibles, tal vez diciéndoles algo de vez en cuando, pero dejando que exploren el mundo o que mediten. Hay ahora como un miedo al vacío, como una necesidad de llenar cada una de las horas del niño, que no se aburra, que no pierda el tiempo. Pero aburrirse y perder el tiempo son cosas importantes. Recuerdo haber pasado horas felices de mi infancia viendo resbalar las gotas de lluvia sobre los cristales o escuchando el sonido del viento en las copas de los árboles. «Ya estás otra vez pensando en las musarañas», decía mi padre. «O estás en Bavia», pero por suerte no tenía presupuesto para apuntarme a ninguna actividad. Por cierto, tardé décadas en enterarme de que las musarañas es el mamífero más pequeño y Bavia una comarca de León. Catherine Lecuyer, en su libro Educar en el asombro, argumenta que no resulta muy lógico pretender estimular todo el rato a los bebés y niños pequeños y luego sorprendernos de que no se estén quietos.